Vamos entonces a empezar. Ya le di compartir pantalla. Sí, profe. Profesor, ya está compartiendo. Bueno, entonces vamos a continuar en la parte donde nos quedamos la clase pasada. Ya les envié hace como media hora el mismo archivo que habíamos estado trabajando, solo que hice pequeños cambios, aparte de que algunas de las ecuaciones más importantes las encerré en un rectángulo cian, ¿sí? Para que puedan ubicar más rápido algunas fórmulas que vamos a estar manejando. Entonces, les decía la clase pasada, ya habíamos obtenido que las soluciones a las ecuaciones fasoriales del telegrafista eran estas ecuaciones 2GH. Lo que hicimos posteriormente fue considerar la condición de conexión de la línea de transmisión en su extremo final, que comúnmente se dice que es la condición de conexión en la carga. Con ello, obtuvimos estas ecuaciones 3CD, esta que está encerrada en rectángulo y esta que está encerrada también en rectángulo. Definimos este coeficiente gamma subíndice L como lo que está aquí, el cociente de la diferencia entre ZL y Z0 dividida entre la suma de ZL y Z0. A esta gamma sub L se le denomina coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. Para no hablar mucho, simplemente vamos a decir que esto es el cociente de reflexión en la carga. Vamos a omitir el término voltaje. Aquí agregué algo más. Este voltaje tiene dos términos. El primer término, que es el producto de esta exponencial con argumento negativo y multiplicada por B0, muchas veces se representa por un B inc. ¿Eso qué significa? Representa un voltaje incidente, porque en realidad ese término está asociado a una onda de voltaje que se propaga en la dirección positiva de Z. El producto de este segundo término por B sub 0 se denota muchas veces como B superíndice ref o subíndice ref. Esto representa o está asociado más bien a una onda que se propaga en la dirección negativa de Z y de hecho se le denomina voltaje reflejado, ¿sí? Estos dos son fasores. Algo similar sucede con esta expresión para la corriente. El primer término va a representar una corriente incidente y el segundo término una corriente fasorial reflejada. La, la corriente incidente está asociada a onda que se propaga en la dirección de Z positivo y la corriente reflejada a una onda que se propaga en la dirección negativa de Z. Ya habíamos dicho que es B sub 0. B sub 0 está dado por la ecuación 3C. Si nosotros suponemos que se conocen Z sub 0 y ZL, ¿qué es lo que en realidad no se conoce? I sub L. Si no se conoce I sub L, entonces no se conoce B sub 0. Para que nosotros podamos determinar I sub L o bien B sub 0, ¿qué se requiere? Tomar en cuenta la otra condición de conexión. ¿Qué le estamos conectando a la línea de transmisión? Como habíamos visto en el extremo final, que es este, le conectamos un aparato receptor que es representado únicamente por su impedancia ZL. Se denomina impedancia de carga. En el extremo inicial de la línea estamos conectando una fuente de voltaje con una impedancia interna Z sub G. Esta vez sub G, en las notas puse que es una cantidad real, pero en realidad puede ser una cantidad compleja, en el caso más general, ¿sí? Si es una cantidad compleja, solamente hay un desfasamiento distinto de una fase distinta de cero, ¿sí? Eh, bueno, entonces ahora vamos a tomar en cuenta esta condición de conexión en la entrada de la línea de transmisión, pero para esto tenemos que definir antes de ello dos nuevas funciones, ¿sí? Vamos a definir, aquí, aquí es donde me quedé la clase pasada, vamos a definir un coeficiente de reflexión de voltaje
a lo largo de toda la línea, o sea, una función de z. Y también vamos a definir una impedancia en cualquier punto de la línea. El coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea se va a definir como este cociente. Es el cociente del fasor voltaje reflejado entre el fasor voltaje incidente. Como ya les había dicho, el producto de esta cantidad por V sub 0 es el voltaje reflejado. Y el producto de esta cantidad por V sub 0 es, perdón, al revés. Es al revés. Voy a bajar un poco. El producto de este primer término por V sub 0 es el voltaje incidente y el producto de este segundo término por V sub 0 es el voltaje reflejado. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución de esos voltajes incidente y reflejado aquí, aquí de hecho ya está, ¿sí? Se eliminan los V sub 0 y al final gamma de z va a ser lo que está aquí, el producto del coeficiente de reflexión en la carga por esta exponencial. ¿Cómo se define la impedancia en cualquier punto de la línea? Como el cociente del fasor voltaje entre el fasor corriente. Si nosotros sustituimos las ecuaciones 3CD, lo que se obtiene es esto que está aquí. Y si yo factorizo esta exponencial y también la exponencial de abajo, al final se van a cancelar, pero aquí vamos a tener un factor 2 y aquí un factor 2 en la exponencial. Pero ya con ese factor 2, ¿esto qué va a hacer? Va a ser el coeficiente de reflexión en la posición z de la línea y esto ya va a ser 1 porque ya factorizamos esas exponenciales. ¿Cuál es el resultado final? Que la impedancia, aparte de que se puede expresar de esta forma, también se puede expresar de esta otra forma. ¿Sí? A esta ecuación que está en el recuadro le llamé la ecuación 3G, pero en realidad son dos ecuaciones, porque hay dos expresiones para la misma función, la que tenemos aquí y esta otra. ¿Sí? Bueno, si nosotros ahora lo que hacemos es, por ejemplo, sustituir aquí en esta ecuación, voy a borrar porque ya está todo amontonado. Si nosotros tomamos en cuenta que gamma L es el cociente de ZL menos Z0 dividido entre la suma de ZL más Z0 y sustituimos aquí, y si además el numerador y el denominador de esta fracción los multiplicamos por la suma de ZL más Z0, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? El que aparece aquí abajo. ¿Sí? De esta ecuación, cuando sustituimos el valor de gamma L, haciendo un poquito de álgebra, da este resultado. Y si nosotros agrupamos términos, por ejemplo, agrupamos este término que contiene a ZL y a esta exponencial con este otro término que contiene a ZL y a esta exponencial. También agrupamos los términos que contienen a Z0. Sería Z0 por esta exponencial menos Z0 por esta exponencial. Si al final también tomamos en cuenta nosotros que, por ejemplo, el coseno hiperbólico de X, por definición, ¿qué es? Es la exponencial e a la ix más la exponencial e a la menos ix dividida entre ¿qué? Entre 2. Y si también tomamos en cuenta que el seno hiperbólico de X es la exponencial e a la ix menos e a la menos ix, eso dividido entre 2, entonces esta expresión que está aquí, una vez que se agruparon los términos, como les dije, tanto en el numerador como en el denominador, lo que nos da es este resultado. ¿Sí? Y si además, si el numerador de esta fracción lo divido entre el coseno hiperbólico y el denominador también de esta fracción lo divido entre coseno hiperbólico, no estoy alterando nada. Al final, ¿cómo se reescribe esta expresión de aquí? De esta forma. Porque al dividir este coseno entre coseno se cancelan. Pero al dividir este seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, eso da tangente hiperbólica.
Y igual aquí el seno hiperbólico entre coseno hiperbólica da tangente hiperbólica y coseno hiperbólico entre coseno hiperbólico, pues eso da 1 multiplicando a z0. El resultado que se obtiene es que otra forma de escribir la impedancia en cualquier punto de la línea es dada por la ecuación 3H. ¿Sí? También la encerré en azul porque si nosotros queremos determinar la impedancia en cualquier punto de la línea, podemos usar cualesquiera de estas expresiones. Podríamos usar esta, podríamos usar esta, pero esta requiere haber hallado primero el coeficiente de reflexión en el punto dado por la variable z, o bien podemos usar esta. Cualesquiera de ellas tienen ventajas y tienen desventajas. Ahorita que me acuerdo, de una vez les comento. Si ustedes quieren usar su calculadora Casio FX 991, que es la que la mayoría de ustedes tiene, pueden hacerlo. Pero eso tiene desventajas, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomendaría? Que mejor bajen una aplicación en su teléfono que maneje números complejos, pero que también maneje funciones exponenciales y trigonométricas, así como hiperbólicas, de números complejos. La calculadora Casio que la mayoría de ustedes tiene, solamente puede sacar el seno el seno trigonométrico, coseno trigonométrico, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, o la exponencial, pero de cantidades reales. Si el argumento es un complejo, no hace nada esa calculadora, de hecho marca error, a menos que sean de las calculadoras que tienen un precio de por lo menos unos 1,500 pesos que regularmente grafican. Esas calculadoras sí incorporan funciones trigonométricas, hiperbólicas y exponenciales con argumento complejo. Pero las calculadoras FX 991 Plus y equivalentes no hacen eso. Entonces, ¿qué les recomendaría? Si no quieren tardarse tanto y además a veces equivocarse usando esa calculadora, les sugiero que ya de una vez bajen una app ya sea en Android o en cualquiera de las otras dos tiendas más famosas, que maneje funciones trigonométricas, hiperbólicas y exponenciales con argumento complejo. Yo conozco una, pero esa es por ejemplo, iPhone. Tiene este nombre. Pero si quieren usar la función para hacer cálculos con números complejos, tienen que comprar la versión de paga. La versión gratuita no trae activada esa función. ¿Sí? Tiene este nombre. De hecho, voy a ver si tengo aquí alguna foto, pero me parece que no. ¿Dónde están? No, no tengo. ¿Sí? Eh, pero con esta calculadora podrían hacer las cuentas de manera más sencilla y además más rápido. ¿Sí? El único inconveniente es que cuesta como 60 pesos, 50 pesos. La verdad no lo sé, no recuerdo. Cuando yo la compré, pues ya tiene varios años. Me ha de haber costado como 30 pesos. Este, bueno, si bajan hay también aplicaciones gratuitas. De hecho, en Android hay una calculadora que también maneja estas funciones que les digo y es gratuita, pero la verdad no me sé el nombre. Alguna vez uno de mis alumnos me mostró en su teléfono esa calculadora y me comentaba que pues, era gratuita, no le había costado absolutamente nada. Eh, bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, bajen alguna aplicación de ese tipo. Maestro, Eh, esa que dice para Android no era Calcen. la verdad no me acuerdo, compañero.
Ah, bueno, Ya hay una que es Calcen y sí tiene, se puede usar para el complejos y coseno de también, un complejo, sí, 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 la tangente hiperbólicos. de un complejo. Sí, sí, Perfecto, sí. ¿por qué no lo pones ahí en el chat para que tus compañeros lo vean y la bajen? Ah, sí, sí, pongo el nombre. Si es que utilizan Android, por favor. Este, porque una vez que empecemos terminemos de ver los resultados más importantes, vamos a empezar a ver algunos ejemplitos para que esos ejercicios o ejemplos se hagan rápido. Conviene utilizar una calculadora de ese tipo. No tiene caso que estén usando su calculadora Casio, a menos que sea de las graficadoras, porque se tardan más, ¿sí? Se tardan más. Y además las operaciones que se hacen no son, digamos, demasiado complicadas, pero sí llevan tiempo cuando se hacen en una calculadora normal. Pero en una app es mucho más rápido, sobre todo por el hecho de que, pues como como tienen pantalla táctil, pues pueden presionar los botoncitos que tengan que presionar mucho más rápido que cuando lo hacen en su calculadora, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, continuamos. La ecuación 3H es otra forma de expresar la impedancia en cualquier punto de la línea. ¿Por qué se requiere definir la impedancia en cualquier punto de la línea? Porque particularmente podríamos obtener la impedancia en la entrada de la línea de transmisión, suponiendo que a esa línea ya se le conectó una carga en su extremo final. Si nosotros tomamos en cuenta lo que ya les había dicho, ¿sí? Eh, Esta es la línea de transmisión, pero se supone que aquí tenemos un eje, el eje Z positivo. Les había dicho que íbamos a considerar que la carga o el extremo final de la línea se encontraba en el origen, en Z igual con cero, y que el extremo inicial de la línea de transmisión, suponiendo que esta línea de transmisión tiene una longitud L, les dije que este extremo inicial se iba a encontrar en Z minúscula igual a qué? A menos L, ¿sí? Entonces, aquí de entrada los valores de Z siempre son negativos o cero y van desde menos L hasta cero, donde L representa la longitud de la línea. Entonces, la idea es que como ya definimos la impedancia para cualquier punto de esta línea de transmisión, hallemos particularmente la impedancia en la entrada de la línea. ¿Cómo la obtenemos? Cuando en cualquiera de las fórmulas para la impedancia sustituimos Z minúscula. A ver, aquí importante, Z mayúscula representa impedancia, pero Z minúscula representa posición a lo largo de la línea. Entonces, lo único que necesitamos hacer es evaluar en Z minúscula igual a menos L, donde L es la longitud de la línea. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí arriba, ¿sí? Sea que use esta ecuación o esta ecuación o esta ecuación, voy a usar ya directamente la última, únicamente la ecuación 3H, aunque también ahí aparecen los resultados para las otras dos ecuaciones. Entonces, en esta ecuación 3H, cambio Z por ¿quién? Z minúscula, lo cambio por menos L. Con eso voy a hallar la impedancia en la entrada de la línea de transmisión. La impedancia en la entrada de la línea de transmisión se denota por ZI, pero hay muchos libros que la denotan por Z subíndice N, ¿sí? Ya sea Z subíndice N o Z subíndice I, representan lo mismo, impedancia en la entrada de la línea de transmisión. ¿Cómo se obtiene? Cuando la impedancia en cualquier punto de la línea se evalúa únicamente en la entrada, en menos L. ¿Cuál es el resultado? El resultado es este, o también el resultado es este, o también el resultado es el de acá, ¿sí? La ecuación entonces 3i, que tiene tres formas distintas de expresar ZI, nos da la impedancia en la entrada de la línea. ¿Cuál es la importancia de la impedancia en la entrada de la línea? Aquí se menciona, ¿sí? La importancia de la impedancia de entrada de la línea es que es el equivalente Thevenin del sistema formado por la línea de transmisión y por la carga. ¿Eso qué quiere decir? Lo que aquí tengo en la figura.
cuando yo ya obtuve la impedancia en la entrada de la línea de transmisión, o sea, la impedancia en este punto, Z, cuando yo obtuve ZI o ZN, yo me puedo olvidar de la línea conectada a esta carga y simplemente sustituyo por la impedancia de entrada. Es lo que está aquí del lado derecho. Tenemos a la fuente o al generador conectado simplemente a una impedancia, ¿sí? Bueno, conectado en serie con una impedancia ZI, ¿sí? Eso se puede hacer porque al final ZI representa a esta línea de transmisión conectada a la carga ZL. Entonces, una vez que nosotros reemplazamos la línea conectada a la carga por esta impedancia de entrada en la línea de transmisión, entonces podemos analizar de manera sencilla este circuito, ¿sí? ¿Qué es de hecho lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener, como ustedes ya saben, vamos a considerar, aquí hubo cosas que no puse, aquí tenemos un voltaje V sub I y circula aquí una corriente I sub I. I sub I y V sub I, ¿qué representan? Representan el voltaje y la corriente en la entrada de la línea de transmisión. Se aplican aquí una de las leyes de Kirchhoff, la caída de tensión V sub G debe de ser igual a ¿quién? A la caída de tensión de este elemento, que es el producto de esta corriente por ZG, más la caída de tensión en este elemento, que es el producto de ZI por I sub I. Eso al final se puede reescribir de esta forma, como aparece aquí, ¿sí? Simplemente factorizando la I sub I y despejándola. Pero por otro lado, también se debe de cumplir que el cociente de ZI, que la impedancia ZI debe de ser el cociente de V sub I entre ¿quién? Entre I sub I. Y de aquí puedo despejar también I sub I. Por lo tanto, hay dos expresiones para la corriente que tenemos en este circuito. I sub I se expresa como el voltaje V sub G entre la suma de ZI más ZG, o también se expresa como el cociente de V sub I entre ZI, ¿sí? Entonces, esta ecuación 3J, ¿para qué me sirve? Como les decía, el factor V sub 0 que tenemos en una de las ecuaciones anteriores no se conoce, pero cuando nosotros ya estamos tomando en cuenta la condición de conexión en la entrada de la línea, estamos obteniendo esta ecuación 3J. Y de hecho, si aplicamos esta ecuación 3J con las fórmulas para hallar el voltaje y la corriente en la entrada de la línea de transmisión, entonces con ello vamos a estar en condiciones de poder obtener el voltaje V sub 0 que aparece en una de las ecuaciones antes vistas. De hecho, ¿qué es lo único entonces que tenemos que hacer? Bueno, por un lado sabemos nosotros que el voltaje V sub I es la corriente I sub I por ¿quién? Por Z sub I. ¿Sí? Pero también nosotros tenemos que la impedancia Z sub I, la impedancia de entrada es esto que está aquí que voy a encerrar. A ver, aquí tengo V sub G, aquí está V sub G. Abajo tengo una suma de impedancia ZI, pero ZI lo estoy expresando de esta forma con una de las formulitas, ¿sí? Y después tenemos más Z sub G que está aquí. Del lado derecho tenemos I sub I. Eso significa que lo que está aquí del lado izquierdo debe de ser I sub I. ¿Cómo se obtiene la corriente I sub I? Cuando el fasor corriente se evalúa en Z minúscula igual a menos L. ¿Quién es el fasor corriente? El fasor corriente, que es I como función de Z, vimos que era el producto, era V sub 0 dividido entre Z sub 0. Esto que multiplica a la exponencial, aquí era E a la menos gamma Z.
Y a ver, déjenme ver. G a la menos gamma z menos el coeficiente de reflexión en la carga por E a la gamma z. Si nosotros queremos hallar la corriente en la entrada, cambiamos z por menos L. Menos L por este menos me da más L. Y aquí cambiamos z también por menos L. Como esto es más, obtenemos entonces aquí una exponencial con argumento menos gamma L. De hecho, noten ustedes que esto que está aquí es lo que se obtendría cuando en esta fórmula para el fasor se sustituye z por menos L. Con eso estamos hallando la corriente en la entrada de la línea. Pero de las expresiones que están aquí, ¿cuál es la única que no se conoce? B sub 0. Entonces terminamos de aquí despejando B sub 0 de esta ecuación. El resultado es este. B sub 0 es el producto de B sub G por Z0 entre lo que está abajo. Si los términos del denominador los reagrupamos, esta misma ecuación para B sub 0 se puede escribir como esta ecuación que está encerrada en el rectángulo 100. Y también esa misma ecuación se puede reescribir como esta otra ecuación. ¿Sí? Al final son expresiones equivalentes. Yo opté por escribir la de Cian porque es un poquito más corta. ¿Sí? Pero en principio se puede usar cualquiera de esas expresiones. Al final todo depende de gustos, de qué tanto se quieren tardar haciendo cuentitas. ¿Sí? Bueno, entonces con esta ecuación 3K que puede ser esta para B sub 0 o esta que está encerrada en rectángulo o la que está arriba, cualquiera de ellas me permite entonces obtener la constante B sub 0 que hacía falta. Si tomamos en cuenta esta ecuación 3K, entonces, si nos regresamos a estas ecuaciones, a la 13D, una vez que se conoce B sub 0, entonces B en cualquier punto de la línea, así como I en cualquier punto de la línea, ya se conocen. Si nosotros quisiéramos hallar particularmente el voltaje y la corriente en la carga, ¿qué tendríamos que hacer? La carga es el extremo final de la línea, pero ya les había dicho que el extremo final tiene una posición z igual a 0. Si yo quisiera hallar el voltaje en la carga que se representa por BL, lo único que tendría que hacer es evaluar el fasor voltaje en Z minúscula igual con 0. Si hago Z igual a 0 aquí, esta exponencial va a dar 1 y esta exponencial va a dar 1. El resultado es que el voltaje en la carga va a ser el producto de B sub 0 que multiplica a 1 más el coeficiente de reflexión en la carga. Y si quiero hallar también la corriente en la carga, I sub L se obtiene cuando el fasor I se evalúa también en Z igual a 0. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final es B sub 0 entre Z sub 0 que multiplica a 1 menos el coeficiente de reflexión en la carga. Porque estas exponenciales dan 1 cuando Z vale 0. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se obtuvo B sub 0, podemos hallar el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea. ¿Sí? Después voy a hablar más de eso. Ahorita vamos a continuar. Con esa ecuación última, que creo que era la 3K, entonces ya conocemos completamente el voltaje y la corriente fasorial que tenemos a lo largo de la línea de transmisión. Podríamos sustituir entonces ya estas ecuaciones 3C y D tomando en cuenta varias de las ecuaciones que ya vimos, podríamos sustituirlas aquí. Aquí. Estas dos ecuaciones no las había numerado, ya las numeré. Podemos sustituir en estas ecuaciones 1E y 1F a los fasores. Y con eso ya tendríamos entonces la forma que tienen las ondas de voltaje y de corriente a lo largo de la línea de transmisión para cualquier tiempo t. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí?
¿No? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? En la ecuación ¿Seguros? 3H. Ah, 3H. Ajá. Es que dijo que se tenía que dividir ambas partes entre coseno hiperbólico. No, la división entre coseno hiperbólico era aquí. Bueno, sí, por eso. Pero tenía que... Coseno entre coseno se cancelan. Seno entre coseno da tangente. Seno entre coseno da tangente y coseno entre coseno se cancelan. Ajá, pero es que la fórmula, la de arriba es... ¿Qué te refieres a que aquí hay un error? Esto es tangente hiperbólica. Ajá, eso. Sí, sí, ahí hay un error. Ya lo había visto, pero otra vez se me olvidó corregirlo. De También hecho, en tiene la... años que lo veo, pero nunca lo corrijo. Sí, ahí es tangente hiperbólica también, en el denominador. ¿Sí? Sí, pero... Gracias, compañero. Ustedes hagan la corrección cuando les llegue el archivo, por favor. Hagan la anotación. Ahí hay un error. Esta es tangente hiperbólica también. Bueno, entonces, como les comentaba, la importancia de la impedancia de entrada es que al final esta línea conectada a la carga la podemos representar únicamente por esa impedancia. Y debido a ello fue que el análisis circuital aquí pues fue muy simple. ¿Sí? Bueno, eh, ¿Puede, ¿sí? puede darme otra vez el permiso, por favor? Es que como se cerró la sesión, ya está cargando el primer Ajá, video. sí. Adrián Es Adrián López. López, Adrián López, ajá, sí. ya está. Ya, gracias. ¿Sí? Correcto. Bueno, entonces, com- como les comentaba, vamos a continuar. ¿Sí? Eh, Como ya dije, una vez que se tiene V sub 0, se puede hallar tanto el voltaje como la corriente en cualquier punto de la línea. Y ya les dije una forma de hallar el voltaje y la corriente en la carga. ¿Sí? Pero para hallar el voltaje y la corriente en la carga, como lo bosquejé hace rato, se requiere ya haber hallado V sub 0 con cualquiera de estas fórmulas, o sea, con la ecuación 3K, que puede ser cualquiera de esas tres expresiones. Hay otra forma también de hallar el voltaje y la corriente en la carga. Para esto vamos a considerar nuevamente algunas de las ecuaciones que ya teníamos. De hecho, vamos a considerar las ecuaciones 3AB o equivalentemente la combinación de 3CD con E. Es más rápido ver las ecuaciones 3AB. Entonces veamos las ecuaciones 3AB. Las ecuaciones 3AB son estas dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar estos fasores en Z igual a menos L. Si volvemos a evaluar este voltaje en Z igual a menos L y esta corriente en Z igual a menos L, entonces lo que tenemos del lado izquierdo es el voltaje en la entrada de la línea y la corriente también donde en la entrada de la línea. Pero eso significa que aquí debo de cambiar Z por menos L, aquí también y aquí también. ¿Cuál es el resultado que se obtiene? Ya aparece aquí. Como les dije, al evaluar B y en Z igual a menos L, estamos hallando el voltaje y la corriente en la entrada de la línea. Del lado derecho ya evalué en Z igual a menos L, por eso ya no aparece Z. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a otra vez aquí a agrupar términos. Vamos a agrupar a los términos que contienen ABL y a los términos que contienen a IL por Z0.
¿Cuál es el resultado? Lo que está aquí. Voy a observar mejor con un rectángulo. El resultado es lo que tenemos aquí. Pero noten que ahí hay un factor 1/2. Si ese factor 1/2 se lo asocio a esta suma de exponenciales, eso me va a dar un coseno hiperbólico. Y si ese factor 1/2 también lo asocio a esta diferencia de exponenciales, eso me va a dar un seno hiperbólico. Entonces, esta fórmula que está encerrada en el rectángulo, una vez que sustituimos por el coseno y seno hiperbólico, nos da como resultado lo que está aquí. El voltaje en la entrada de la línea de transmisión lo podemos obtener bajo el supuesto de que ya conocemos el voltaje y la corriente en la salida o en la carga. Estaría dado por esta expresión que ya encerré. Pero también de manera análoga, en esta expresión se pueden agrupar otra vez términos que contienen a BL y que contienen a IL por Z0. Ya se hizo aquí la agrupación. Otra vez, aquí hay un factor 1/2 que al multiplicar por esta exponencial nos da un seno hiperbólico. Ese factor 1/2 por esta suma de exponenciales nos da un coseno hiperbólico. Entonces, esta expresión que está aquí se reduce a lo del lado derecho. Otra vez, si conozco BL y si conozco IL, sustituyo. Obviamente también sustituyo el valor de gamma, de Z0, etcétera, hago la cuentita y con eso se obtiene entonces la corriente en la entrada. ¿Sí? Entonces, yo estoy en posibilidad, o nosotros estamos en posibilidad de determinar el voltaje y la corriente en la entrada bajo el supuesto de que se conocen el voltaje y la corriente en la salida de la línea de transmisión, o también se denominan voltaje y corriente en la carga. ¿Sí? Pero vamos a suponer que en realidad BL e IL no se conocen. Los que se conocen son BI e I sub I. Como tenemos aquí dos ecuaciones y dos incógnitas, podríamos resolver el sistema. Resolver ese sistema es muy sencillo. Supongo que aquí está. Vamos a verlo muy rápido. Aquí está. ¿Sí? Voy a borrar otra vez. Estas son las ecuaciones para BI e I sub I en términos de BL e I sub L. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si esta primera ecuación para BI la multiplico por el coseno hiperbólico, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, aquí vamos a tener un coseno hiperbólico al cuadrado. Y aquí el producto de un seno hiperbólico por un coseno hiperbólico. Es lo que ya tengo aquí. ¿Sí? Ahora, esta ecuación para I sub I la vamos a multiplicar por menos Z sub 0 seno hiperbólico. Pero de los dos lados, en ambos lados de la igualdad. Entonces, esta I sub I la multiplico por menos Z sub 0 seno hiperbólico. Noten que ya está aquí. Pero aquí vamos a tener entonces menos Z sub 0 entre Z sub 0 se cancelan. Y vamos a tener aquí un seno hiperbólico al cuadrado. Es esto. Después vamos a tener un menos I sub L, Z sub 0, seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Noten qué es esto. ¿Qué vamos a hacer? Estas dos ecuaciones las vamos a sumar. Noten que los términos en azul se cancelan. Los términos ahí en naranja, en estos términos podemos factorizar BL y vamos a tener coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Eso da 1. 1 que multiplica a BL. Por lo tanto, lo que queda del lado derecho es BL y lo que queda del lado izquierdo es la suma de este término con este término. Obviamente es una diferencia. Aquí está. Con eso ya hallamos BL. De manera similar, ahora este BI lo multiplicamos por menos el seno hiperbólico. Pero también aquí multiplicamos del lado derecho por menos seno hiperbólico. Entonces vamos a tener menos BL, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, menos IL, Z0, seno hiperbólico al cuadrado. Es lo que está aquí.
La segunda ecuación ahora la vamos a multiplicar por z sub 0 coseno hiperbólico. Noten que aquí ya tengo I sub I, z sub 0 coseno hiperbólico. Pero también de este lado debemos de multiplicar por z sub 0 coseno hiperbólico. Se cancela el z sub 0, queda BL seno hiperbólico coseno hiperbólico. Es lo que está aquí. Y aquí este IL coseno hiperbólico, pues también se multiplica por Z0 coseno hiperbólico. Nos da esto. Volvemos a sumar estas dos ecuaciones. Se vuelven a cancelar los términos en azul y nuevamente aquí se factoriza IL por Z0. Vamos a tener menos seno hiperbólico al cuadrado, menos seno hiperbólico al cuadrado, que es 1, y esa es la razón por la cual se obtiene esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí la dividimos entre z sub 0, este BI se divide entonces entre z sub 0 y la z sub 0 de aquí se cancela, así como la de aquí. Entonces esa es la razón por la cual tenemos lo siguiente. Tenemos que BL es lo que está aquí y que IL es lo que está aquí. A esta les llamo ecuaciones 3NO. Estas ecuaciones 3NO, ¿para qué me sirven? Si yo supongo que conozco gamma, que conozco L, conozco Z sub 0, conozco la corriente en la entrada de la línea, así como el voltaje en la entrada, entonces con esta fórmula podemos calcular el voltaje en la salida y con esta otra podemos calcular la corriente en la salida. Pero estas ecuaciones 3L y 3M equivalen a esta ecuación matricial que es la 3P. Y estas ecuaciones 3NO equivalen a esta ecuación matricial que es la ecuación 3Q. ¿Sí? Entonces están escritas de forma más compacta, pero si ustedes hacen el producto de esta matriz cuadrada por esta matriz columna, van a obtener las ecuaciones 3 ¿qué? ¿Cómo minimizo esta ventana? Ups. Ya se quitó, qué bueno. Con eso se obtienen las ecuaciones 3L y 3M, y si multiplican esta matriz por esta otra matriz, con ello se obtienen las ecuaciones 3NO. Al final es cuestión de gusto, si quieren usar directamente las ecuaciones 3L y 3M, o bien 3N y 3O, o bien esta ecuación matricial o esta ecuación matricial. Al final son equivalentes. A mí me gustan más estas ecuaciones matriciales, porque están escritas en forma un poquitito más compacta. Pero al final no se gana ni pierde usando cualesquiera, en forma matricial o en forma normal. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Bueno, ¿por qué les decía que necesitamos una calculadora que haga operaciones con complejos? Que saque senos, senos hiperbólicos, exponenciales de complejos, porque sabemos que gamma es un número complejo. Cuando lo multiplicamos por L, pues el producto de gamma L sigue siendo un número complejo, y esto es un seno hiperbólico de un complejo. Esto es un coseno hiperbólico de un complejo. Siempre y cuando la línea tenga pérdidas. Ahorita vamos a ver rápidamente una clasificación de las líneas de transmisión, tomando en cuenta lo siguiente. Bueno, la sección 1.4, que se denomina características de las ondas que se propagan en una línea de transmisión, no solo nos da las características de las ondas, también esta sección nos permite realizar una clasificación de las líneas de transmisión en distintos tipos. Entonces vamos a empezar. La línea de transmisión ideal se denomina línea sin pérdidas. En una línea sin pérdidas, la resistencia por unidad de longitud debe de ser 0 y la conductancia por unidad de longitud también debe de ser 0. Si nosotros usamos las ecuaciones para Z0 y gamma, nos vamos a ir a esas ecuaciones, pero yo creo que mejor voy a usar aquí lo que ya tengo en Word para no estar saltando. Noten ustedes que aquí tenemos a gamma y aquí tenemos a Z0.
Vamos a sustituir F igual a 0 y G igual con 0 en esta fórmula 2F. ¿Están de acuerdo que I omega se va a cancelar y solamente nos va a quedar la raíz de L entre C? Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí en el PDF. Z sub 0 es la raíz de L entre C. Pero Z sub 0 tiene una parte real que denotamos por F sub 0 y tiene una parte imaginaria que denotamos por X sub 0. Cuando igualamos lo que está aquí con lo que está aquí, pues es inmediato que X sub 0 debe de valer 0 y que F sub 0 debe de ser la raíz de L entre C. ¿Sí? Pero si también tomamos en cuenta la fórmula para gamma, otra vez hago aquí F igual a 0 y G igual a 0. ¿Qué me va a quedar? I omega elevado al cuadrado por el producto de L por C. ¿Están de acuerdo? Y eso a qué debe de ser igual a alfa más I beta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El resultado es que obtenemos la raíz de menos omega cuadrada por L por C, pero ustedes saben que la raíz de menos 1 es el número imaginario. La raíz de omega cuadrada es omega y la raíz de LC simplemente queda expresada. Entonces, el parámetro de propagación gamma es I omega por la raíz de LC. Eso a su vez debe de ser alfa más I beta. Si alfa más I beta lo igualamos con esto, entonces, ¿qué resulta? Que alfa vale 0 y que beta debe de ser omega raíz de L por T. Tomando en cuenta, aparte de lo que ustedes vieron en su curso de campos, a ustedes les dijeron que beta tiene unidades de radianes sobre metro. Y a alfa tiene unidades de Neper sobre qué? Sobre metro. Esas son las unidades de alfa. ¿Sí? Bueno. Obviamente eso lo vieron para ondas planas uniformes. Las ondas que estamos analizando aquí no son planas uniformes, pero las unidades para beta y alfa siguen siendo las mismas que vieron ustedes en su curso de campos. Bueno, ¿cuál es la velocidad a la cual se propagan esas ondas de voltaje? La velocidad a la cual se propagan las ondas de voltaje y de corriente es esta. Simplemente es el cociente de omega entre beta, pero si sustituimos el valor de beta que ya se halló, lo que se obtiene es 1 sobre la raíz del producto de L por C. Para líneas de transmisión uniformes de dos conductores, resulta que el producto de L por C es de hecho el producto de mu por epsilon, ¿sí? Donde mu típicamente es la permeabilidad del vacío y epsilon es la permitividad del material dieléctrico entre los dos conductores. ¿Sí? Bueno, por otro lado también, si nosotros tuviéramos una superposición de ondas de distinta frecuencia, ya les había explicado en una clase anterior que la forma más general para las ondas de voltaje y de corriente se obtiene cuando los voltajes y corrientes que ya obtuvimos de manera sencilla se suman sobre una suma discreta o sobre una suma continua de distintas frecuencias. ¿Sí? Cuando eso sucede, cuando en realidad lo que tenemos es una onda periódica formada por varias frecuencias, ¿sí? O una onda aperiódica también formada por varias frecuencias, en este caso distribuida sobre un continuo, hay una velocidad a la cual se propaga este paquete de ondas o esa superposición de ondas de voltaje y de corriente, ¿sí? De distinta frecuencia. A esa velocidad a la cual se propaga ese conjunto de ondas se le denomina velocidad de grupo. La velocidad de grupo, ¿cómo se obtiene? Se obtiene usando esta formulita que está aquí. Escrito correctamente es 1 sobre la derivada de la constante de fase con respecto a la frecuencia. Y esta derivada se evalúa en la frecuencia central de operación. ¿Sí?
Pero si ustedes derivan la beta que ya tenemos aquí con respecto a la frecuencia, pues el resultado nada más es la raíz de L por C. Si ustedes sustituyen en esta fórmula, lo que se obtiene es 1 entre la raíz de LC, que es igual a la velocidad de fase. Cuando la velocidad de grupo y la velocidad de fase coinciden, se debe a que la velocidad de fase no depende de la frecuencia. Ahorita vamos a suponer que la mu y la epsilon son numeritos, son constantes, ¿sí? Que no dependen de la frecuencia. Si supusiéramos que mu y epsilon son simplemente números, entonces la velocidad de fase es constante para cualquier frecuencia, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué es importante? Cuando la velocidad de fase es la misma para cualquier frecuencia, las ondas de distinta frecuencia se van a propagar a la misma velocidad. Y la onda que está formada por la superposición de ondas de distinta frecuencia, que comúnmente se denomina paquete de ondas, se va a propagar de hecho a la misma velocidad a la cual se propagan cada una de las componentes de esa onda, o sea, a la velocidad de fase. ¿Sí? Cuando sucede esto que acabo de mencionar, se suele decir que no hay distorsión de fase. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la onda que se propaga a lo largo de la línea de transmisión no se va a deformar, no se va a distorsionar. Y si esa onda no se distorsiona, entonces el mensaje que transporta se va a poder recibir sin problema, se va a poder acceder al mensaje en el extremo final de la línea. ¿Sí? Pero si hubiera distorsión, debido a que la velocidad de fase sí es función de la frecuencia, entonces a ese tipo de distorsión se le llama distorsión de fase. Si la distorsión fuera muy grande, aunque llegue una onda de voltaje y de corriente al extremo final de la línea, esa onda llegaría distorsionada. Y si llega distorsionada, no se puede acceder al mensaje que se envió en el extremo izquierdo o extremo inicial de la línea de transmisión. ¿Sí? Bueno, en una línea sin pérdidas resulta que no hay distorsión de fase, porque en realidad las ondas de distinta frecuencia se están propagando a la misma velocidad. Pero por otro lado, como la alfa vale 0, también se suele decir que cuando alfa vale 0 no va a haber distorsión de amplitud. ¿Sí? Entonces, para pronto, cuando tenemos una línea sin pérdidas, que es el caso ideal, estas líneas no existen, pero en el caso de que existieran, no habría en ellas ni distorsión de fase ni distorsión de amplitud. Eso implicaría que el mensaje que nosotros enviamos a través de esa línea de transmisión va a llegar sin problema a su destino y vamos a poder acceder a dicho mensaje. ¿Sí? Vamos ahora a suponer que tenemos una línea con pérdidas. ¿Cuándo tenemos una línea con pérdidas? Cuando F es distinta de 0 y G es distinta de 0. ¿Sí? F y G ya se había mencionado que están asociadas a pérdidas en el material dieléctrico y también pérdidas en el material conductor. De hecho, al revés. F a pérdidas en el material conductor y G a pérdidas de energía electromagnética en el material dieléctrico. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos en cuenta que F es distinta de 0 y G es distinta de 0? Pues sabemos que Z sub 0 es dada por esta ecuación. Y esta ecuación la podemos reescribir de esta forma. ¿Cómo le hacemos? Cuando el numerador y el denominador de esta fracción se multiplican por el complejo conjugado del denominador. ¿Sí? Si multiplico numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador, se obtiene esto después de hacer las operaciones. ¿Sí? Bueno, pero si también nosotros tomamos en cuenta que Z sub 0 es un número complejo que tiene parte real F sub 0 y tiene parte imaginaria X sub 0, ¿sí?
Eh, ¿Qué vamos a obtener al final? Si nosotros elevamos al cuadrado, esta raíz baila y vamos a tener aquí z sub 0 al cuadrado. Si elevamos z sub 0 al cuadrado, obtenemos lo que está aquí. Y por otro lado, del lado derecho de la igualdad, obtenemos lo que está aquí. Esto es lo de acá, pero sin la raíz cuadrada. ¿Sí? Sin la raíz cuadrada, obviamente ya se hizo este producto de números complejos y se obtuvo este otro número complejo en el numerador. ¿Qué es lo que podemos hacer después? A la izquierda tengo un número complejo que es igual al número complejo de la derecha. Podemos igualar partes reales e imaginarias de los dos números complejos. La parte real, voy a borrar eso porque ya sea demasiado amontonado. La parte real de este número complejo, ¿quién es? Lo que está aquí. Esa parte real debe de ser a la parte real de este otro número complejo. Sería, tendríamos el denominador y junto con este término. Ahora, la parte imaginaria sería 2 veces f0 por x0. ¿Eso a qué sería igual? Sería igual a este término sin el i, dividido también entre ¿qué? Entre el denominador. Eso ya lo puse aquí. Pero si agrupamos términos, ¿sí? Resulta al final que esta ecuación se puede escribir como esta. Y esta ecuación de aquí se puede escribir como esta que está acá. ¿Sí? No, perdón, ahí la regué. De esta ecuación vamos a despejar r sub 0. De la ecuación número 2 que tenemos aquí abajo, vamos a despejar r sub 0. Si de esta ecuación despejo f sub 0, estarán de acuerdo que aquí en el denominador debe de aparecer x sub 0. Multiplicando a esto y a un 2. ¿Sí? Después el valor de f sub 0 lo sustituiríamos aquí. ¿Cuál es el resultado final? Haciendo algo de algebrita, esto que está aquí, esta ecuación. De manera similar, si ahora despejamos de aquí x sub 0 y sustituimos aquí, nos va a quedar una ecuación para f sub 0. De hecho, fue al revés, ¿verdad? Hace rato que dije que había despejado f sub 0, ¿no? Todo quedó en términos de x sub 0. La regué. A ver. La regué, seleccioné. Cuando yo despejé de aquí f sub 0, todo queda en términos de x sub 0. Al sustituir aquí, todo queda en términos de x sub 0. Entonces, corrijo. Cuando de aquí despejé f sub 0 y sustituí aquí, obtuve esta ecuación, la de abajo. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática en la variable x sub 0 elevada al cuadrado. ¿Sí? Y si ahora de aquí despejo x sub 0, todo queda en términos de f sub 0. Y si el x sub 0 lo sustituyo aquí, se obtiene una ecuación para f sub 0 que es esta. Esta también representa una ecuación de segundo grado en la variable f sub 0 al cuadrado. Cuando se usa la fórmula general para resolver esa ecuación o esas dos ecuaciones, usando la fórmula general, la solución de esas dos ecuaciones, de estas dos, nos da lo que tenemos aquí. ¿Sí? Voy a borrar porque otra vez se ve muy amontonado todo. Pero f sub 0 y x sub 0 son cantidades reales y están elevadas al cuadrado. En lo que está del lado derecho hay dos signos en el discriminante, uno positivo y uno negativo. Se puede demostrar que si tomamos el signo negativo, esta fracción daría un número negativo, pero todo número real elevado al cuadrado es positivo. Pero con el signo menos, con el discriminante negativo, la fracción es negativa. Pero la fracción debe de ser positiva. Eso implica que únicamente nos quedamos con el signo más y también aquí abajo solamente nos quedamos con el signo más. Entonces, con eso ya despejamos
ya podemos despejar R sub 0 y X sub 0. Y con eso ya podemos hallar entonces la impedancia característica. Pero esa expresión es un chorizote, ¿verdad? ¿Por qué me interesaba esta expresión? Porque aquí de forma inmediata se ve que R sub 0 y X sub 0 dependen de la frecuencia. Y esa dependencia en la frecuencia es un tanto complicada, ¿sí? Porque esas funciones en función de la frecuencia no son simples. ¿Qué pasa si ahora tomamos el coeficiente gamma? Gamma sabemos que es alfa más i beta, pero también es esta raíz cuadrada. Nuevamente vamos a elevar al cuadrado de manera que aquí tengamos gamma al cuadrado, alfa más i beta elevado al cuadrado, y aquí la raíz se va a cancelar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto. Al elevar gamma al cuadrado obtenemos lo que está aquí. Y bueno, y si desarrollamos aquí el producto de estos dos números complejos, igualamos nuevamente la parte real con la parte imaginaria, se obtienen estas dos ecuaciones. Esta ecuación se obtiene cuando se iguala la parte real. Y esta ecuación se obtiene cuando se iguala la parte imaginaria. Nuevamente, si despejo ahora de aquí alfa, alfa va a estar en función de beta. Si sustituyo en la primera ecuación, me va a quedar una ecuación para beta. Pero si ahora despejo de aquí beta, beta va a estar en función de alfa. Si sustituyo en la primera ecuación, se obtiene una ecuación de grado 4 para alfa. Pero aquí tengo beta cuarta, aquí beta cuadrada, aquí alfa cuarta, aquí alfa cuadrada. Esa ecuación de cuarto grado se puede ver como una ecuación de segundo grado en la variable beta cuadrada y en la variable también alfa cuadrada. Si volvemos a aplicar la fórmula del charronero, o sea, la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, se obtiene que beta cuadrada es esto y que alfa cuadrado es esto. Nuevamente, de los dos signos, solamente se elige el positivo porque con el signo negativo, la fracción que tenemos del lado derecho sería un número negativo. Sin embargo, beta cuadrada y alfa cuadrada deben de ser números positivos, dado que beta y alfa son números reales. Nuevamente, la velocidad de fase, que es omega sobre beta. Como beta aquí ya depende de la frecuencia y la relación con respecto a la frecuencia es no lineal, la conclusión es que esta velocidad de fase depende de la frecuencia. Entonces, en esta línea de transmisión con pérdidas, las ondas de distinta frecuencia se propagan a distinta velocidad. Como las ondas de distinta frecuencia se propagan a distinta velocidad, va a haber ondas que se adelantan y va a haber ondas que se atrasan. Como hay ondas que se adelantan y otras que se atrasan, cuando nosotros tenemos una superposición de ese tipo de ondas, el perfil del paquete de ondas se va a distorsionar. De hecho, se ensancha. Comúnmente se dice que la forma de onda se distorsiona y eso se debe a que hay un ensanchamiento. El ensanchamiento se asocia a lo que se conoce como distorsión de fase. Y esa distorsión de fase se está dando porque ahora la velocidad de fase depende de la frecuencia. Se puede demostrar que si nosotros volvemos a derivar beta con respecto a omega y utilizamos esta fórmula de aquí, se puede demostrar que la velocidad de grupo que se obtiene es distinta de la velocidad de ¿qué? De fase. Eso siempre va a suceder en los medios que se conocen como medios dispersivos o medios con distorsión, ¿sí? Pero ahorita estoy hablando de distorsión de fase. También tenemos lo que se llama distorsión de amplitud. Como esta alfa es distinta de cero, y si nosotros despejamos, lo primero que vemos es que alfa depende de la frecuencia, ¿sí? Como alfa depende de la frecuencia, entonces, y alfa está asociada a un factor de atenuación, entonces ondas de distinta frecuencia van a tener un factor de atenuación distinto. Si la atenuación de las ondas de distinta frecuencia no es la misma, entonces se habla de distorsión de amplitud.
¿sí? Entonces, en una línea con pérdidas hay tanto distorsión de amplitud como distorsión de fase. Si esas dos distorsiones son muy grandes, si las dos distorsiones son muy grandes, aun y cuando tengamos una onda en la salida de la línea de transmisión, el mensaje que se envió desde la entrada no se va a poder recuperar, ¿sí? Entonces, la importancia de este análisis tiene que ver básicamente con el ir estableciendo las condiciones bajo las cuales se puede transmitir información a través de ese medio de manera confiable, ¿sí? Para que se transmita información de manera confiable, la distorsión no debe de ser muy grande. La distorsión no se puede eliminar, pero si es pequeña, no hay problema, porque el mensaje es recuperable. Pero si la distorsión es muy grande, el mensaje es irrecuperable, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí hay duda? ¿No? ¿No? Correcto, vamos a continuar. Aquí en esta gráfica estoy suponiendo que z igual a A representa una determinada posición de la línea, por ejemplo, podría ser la entrada de la línea, y z igual a B podría ser la posición que tenemos básicamente en el extremo final de la línea, ¿sí? Estoy aquí suponiendo que si la onda de voltaje tenía esta forma, ¿sí? Aquí estoy graficando como función del tiempo para una z constante. Cuando esa onda de voltaje llega al extremo final de la línea, que en este caso tiene distorsión tanto de fase como de amplitud, ¿qué va a suceder? Por un lado, el máximo disminuyó, pero por otro lado también la señal, ¿qué sucedió con ella? Se hizo más ancha. Cuando el máximo disminuye, eso se debe a la atenuación a la distorsión de amplitud, ¿sí? Se debe a que hay en general, ¿cómo se llama? Atenuación, ¿sí? Pero esa atenuación está acompañada de distorsión. Hay atenuación que no está acompañada de distorsión, ¿sí? Pero ahorita no es el caso. ¿Qué sucedería si la señal que teníamos en la entrada, como función del tiempo, tuviera esta forma? Tiene ahí dos picos. Bueno, podría suceder que cuando esa señal llega a la salida, nuevamente estos máximos disminuyen, pero también la señal se ensancha. Ese ensanchamiento pudiera provocar que ahora la señal que tenemos en el extremo final fuera esta. Aquí estoy exagerando la distorsión. En una condición como esta, el mensaje no se podría de hecho recuperar. Entonces, ¿por qué al final la importancia de estudiar estas cosas? Porque se tienen que establecer las condiciones bajo las cuales nosotros podemos transmitir información de manera confiable, ¿sí? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hayamos establecido los anchos de banda de operación para cada una de las líneas de transmisión que hayamos estudiado o que estemos estudiando o que vayamos a emplear, ¿sí? Bueno, aquí simplemente se presentan algunas gráficas, alfa como función de la frecuencia y la velocidad de fase como función de la frecuencia, considerando una línea bifilar con estos parámetros. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, hay un tercer tipo de línea. Este tercer tipo de línea se denomina línea con pérdidas, pero sin distorsión. La anterior era una línea con pérdidas a secas y esa línea era de hecho dispersiva o con distorsión. Esta línea también tiene pérdidas, pero no tiene distorsión. Para que tengamos una línea con pérdidas, pero sin distorsión, se requiere que se cumpla esta condición, ¿sí? F por C igual a G por L. Cuando se cumple esta condición, vamos a tener este tercer tipo de línea. Bueno, ¿qué sucede si tomamos en cuenta esta condición F por C igual a G por L? Aquí tenemos otra vez la impedancia característica.
vamos a factorizar en el numerador a la L y en el denominador a la C. Con esto, esta expresión se va a poder reescribir como la que está aquí. Pero si nosotros tenemos que F por C es igual a G por L, ¿eso también qué implica? Implica que F dividido entre L es igual a G dividido entre C. Estos dos cocientes tienen el mismo valor, pero aquí tengo R entre L y aquí G entre C. Como tienen el mismo valor, entonces esta fracción da 1. ¿Y qué es lo único que nos queda? La raíz de L por C. La impedancia característica en la línea con pérdidas pero sin distorsión es la misma que tendríamos en una línea sin pérdidas. Es bueno, como les decía, ¿qué sucede con gamma? Si ahora otra vez vuelvo aquí a factorizar L y vuelvo a factorizar C, me queda esta expresión. Pero vuelvo a tomar en cuenta que F entre L es igual a G entre C. Por esa razón, el resultado para esta raíz cuadrada da lo que tenemos aquí. Y si esto lo igualamos con alfa más i beta, de ahí obtenemos esta expresión para alfa y esta otra expresión para beta. La conclusión es que la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo e igual a esta cantidad. Esto sigue siendo el mismo resultado que habíamos obtenido para líneas sin pérdidas. Pero esta línea, esta tercera línea, sí tiene pérdidas, porque la constante de atenuación alfa es distinta de 0 y tiene este valor. Si nosotros supusiéramos que la C, la L y la R no dependen de la frecuencia, entonces esta alfa sería una cantidad constante. Suponiendo que C, L y R no dependen de la frecuencia, alfa sería constante. Y si alfa es constante, entonces todas las ondas de distinta frecuencia se atenuarían por el mismo factor. Esto implicaría que no habría distorsión de amplitud. Y como la velocidad de fase es la misma para ondas de distinta frecuencia, tampoco habría distorsión de fase. Entonces, se considera que esta línea con pérdidas no tiene distorsión porque la velocidad de fase es constante, es independiente de la frecuencia, y bajo el supuesto de que CL y F no dependen de la frecuencia, también alfa sería constante. Por eso la línea sería una línea sin distorsión. Pero algo es falso, chavos. ¿Qué es falso? Uno de esos parámetros sí depende de la frecuencia, y si no mal recuerdo es la resistencia. Voy ahorita aquí a abrir el Nerivela. El Nerivela. Y me voy a ir a unas formulitas que tienen que ver con los parámetros distribuidos de algunas líneas de transmisión. Entonces, aquí aparece una tabla de fórmulas. Tenemos una línea bifilar, aquí están los dos conductores separados una distancia d, etcétera. A bajas frecuencias, la inductancia por unidad de longitud está dada por esta fórmula. En esta fórmula no aparece la frecuencia. Pero, ¿en qué fórmulas sí aparece la frecuencia? Por ejemplo, aquí, cuando se trabaja a alta frecuencia, aquí. Cuando se trabaja a alta frecuencia, esto que está aquí no es la longitud de la línea.
Esta L yo la represento por delta para que no se confunda uno con longitud de la línea. La represento por delta. Esa delta es lo que ustedes en el curso de campos y ondas llamaron profundidad de penetración o distancia de atenuación. Esa delta, por aquí en el libro aparece, aquí está. La delta es esto, y aquí aparece la frecuencia. Entonces, la resistencia para ciertas condiciones es una función que depende de la frecuencia. ¿Eso qué implica? Que si realmente la resistencia depende de la frecuencia, esta alfa depende de la frecuencia. ¿Sí? Pero si alfa depende de la frecuencia, entonces sí va a haber distorsión de amplitud, pero no de fase. También hay algo más. Si me voy otra vez a esas fórmulas del Neri-Vela, también aquí aparece en G. G ya les había dicho que está asociada a las pérdidas del material dieléctrico. ¿Sí? Esta sigma D, de hecho, también es función de la frecuencia. Si apareciera G en la fórmula, pero no aparece, entonces, bueno, no aparece, no tiene caso que ahorita comente eso. Bueno, la realidad es que si R depende de la frecuencia, entonces esta alfa depende de la frecuencia y sí puede haber distorsión de amplitud, pero no hay distorsión de fase. Ahora, si los cambios en R al cambiar la frecuencia no son demasiado rápidos, eso va a implicar que la distorsión de amplitud va a ser pequeña. Mientras la distorsión de amplitud y la distorsión de fase sean pequeñas, nunca va a haber problema. El mensaje siempre es recuperable en el extremo final de la línea. Pero si la distorsión llega a sobrepasar cierto valor, ahí definitivamente el mensaje no se puede recuperar. ¿Sí? Bueno, hay un cuarto tipo de línea de transmisión. Este cuarto tipo de línea de transmisión se conoce como línea con bajas pérdidas. ¿Qué se requiere para tener una línea con bajas pérdidas? Que se cumplan estas dos condiciones. Que R entre omega L sea una cantidad muy pero muy pequeña y que G entre omega C sea una cantidad también muy pequeña. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta estas dos condiciones, de hecho se puede seguir este desarrollo. El resultado es que la parte real de la impedancia característica va a ser aproximadamente esto que está aquí, lo que teníamos para líneas sin pérdidas, pero la parte imaginaria va a ser lo que tengo aquí, la X sub 0 igual a eso. De manera similar se podría obtener, siguiendo ese desarrollo, que beta es aproximadamente la beta de una línea sin pérdidas, pero que alfa se van a escribir en términos de beta y de este otro factor. Resulta que tanto X0 como alfa son cantidades pequeñas, porque ya habíamos dicho que R entre omega L y G entre omega C eran números pequeñitos, multiplicado por beta entre 2 nos da un número relativamente pequeño, lo mismo para X sub 0. G entre omega C y R entre omega L son cantidades pequeñas, multiplicada por F sub 0, pues nos da una cantidad pequeña, ¿sí? O sea, para pronto, lo que aquí se establece es que X sub 0 es pequeña comparada con ¿quién? Con F sub 0. Y que alfa es pequeña comparada con ¿quién? Con beta, ¿sí? Estas fórmulas que están aquí, muchos las usan para hacer cálculos de forma aproximada, pero para que se puedan usar se deben de cumplir estas dos condiciones. Ahora, si ustedes tienen una calculadora como las que les mencioné, ¿es necesario emplear estas formulitas? No, basta con emplear directamente esta fórmula. Si yo empleo directamente esta fórmula y esta fórmula, obtengo los cálculos correspondientes sin necesidad de recurrir a lo que está aquí. ¿Sí? Bueno, al final va a ser cuestión de gustos, ¿sí? Pero lo que sí deben de tomar en cuenta son las conclusiones que se establecen del correspondiente análisis de cada una de estas líneas de transmisión, ¿sí?
Les voy a dejar de tarea, chavos, que por favor eh, busquen esa página. Quiero que lean esta página, por favor, de tarea. ¿Sí? Hay que leerlo porque esto está relacionado con lo que acabo de explicar. ¿Puede copiarla y pegarla en el ¿Puede chat, mandar profe? el link? A ver, Sí, sí. ¿puede mandar el link, por favor? Aquí en el chat. ¿Dónde? Si quiere Sí, ponerlo Zoom aquí, y ven el aquí, ajá. Si puede ponerlo aquí en el A chat ver, ahí de Zoom está. o ¿Ya donde les quiera. llegó? ¿Ya lo Ya, vieron? profe. Sí, sí, profe. Sí, Bueno, muchas por gracias, favor, profesor. Lo por amamos. favor, lean esa página. Lo que van a leer aquí ustedes tiene que ver con lo que les acabo de explicar y básicamente con los inicios tanto de la telegrafía como de la telefonía. ¿Sí? Bueno, léanlo por favor y cualquier duda, pregunta que tengan respecto de esto que lean, la próxima clase lo vemos, ¿va? Sí, profesor. Perfecto, Bueno, profesor. entonces, chavos, Claro. nos vemos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.